amigos? Continuamos aquí en TV Perú Noticias. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Vamos a hablar un poco sobre la situación por la que atraviesa el expresidente Alejandro Toledo. Sin duda complicada. Está detenido en los Estados Unidos y en medio de un proceso de extradición, ¿no? Mañana se va a ver una audiencia en donde podría, a través de una fianza, seguir este proceso en libertad o tal vez no. Ahora, hay que destacar además no solamente la labor que han cumplido los fiscales, la justicia peruana, sino también los medios de comunicación y muchos periodistas de investigación, por ejemplo, los que trabajan en IDL, ¿no? IDL Reporteros, sin duda ha aportado muchísimo y gracias a ello ha habido también consecuencias importantes como detenciones, prisiones preventivas, en fin. Se encuentra justamente aquí el abogado de IDL, don Carlos Rivera. ¿Cómo está? Bien, Omar, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero quería hablar sobre la resolución que emite ya el juez Thomas Hickson, ¿verdad? Efectivamente. Thomas Hickson, en donde acoge ya este pedido de la Fiscalía Americana. De la Fiscalía Americana, Así en es. donde prácticamente califica a Alejandro Toledo como un fugitivo, ¿no? ¿De qué manera esta calificación aporta a la extradición del expresidente? Mira, eso lo veremos a partir de mañana y sobre todo en los siguientes meses cuando ya haya una decisión definitiva sobre la solicitud de extradición. Pero me parece que se ha dado un paso o dos pasos de verdad sumamente importantes y trascendentales para el avance del proceso de extradición. El primero es que se ha superado la etapa administrativa. Digamos, las extradiciones en los Estados Unidos comienzan en el Departamento de Justicia y luego recién cuando se pasa esa etapa administrativa, más política, para llamarlo de alguna manera, del Departamento estrictamente judicial. Eso es lo primero. Lo segundo es un dato también muy importante. La Fiscalía Americana ha asumido la posición y el requerimiento de extradición del Estado peruano y de la justicia peruana. Recordemos que en el caso del sistema judicial americano, que es bastante diferente al nuestro, digamos, ahí no hay un procurador, no hay un abogado de la parte civil o actor civil, sino que es la Fiscalía la que tiene que asumir la posición del país que está requiriendo extradición a una determinada persona. Es como Efectivamente. Y aquí la Fiscalía Americana ha asumido la posición, las evidencias y el caso que ha presentado la justicia peruana, y por eso es que, teniendo en consideración las evidencias y la particularidad, gravedad de la intervención de Toledo en este caso, es que ha tomado la decisión de solicitar una prisión preventiva. Pudo haber continuado con el proceso de extradición estando en libertad, pero la Fiscalía creo que asumiendo la gravedad de los hechos... ¿Qué ha valorado ahí? Mira, yo creo que ha valorado, digamos, el hecho de que, a ver, varias cosas. Uno, primero, recordemos que en diciembre del 2016 hay un acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los famosos 29 millones que supuestamente había pagado en coimas a Perú. Pues el Departamento de Estados Unidos no está exento de desconocimiento de todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y sabe quiénes son los personajes y todo. El primer gran acuerdo de Odebrecht en relación a los casos de Perú se da en los Estados Unidos entre la compañía y el Departamento de Justicia. Y eso es lo que genera una suerte de escalada de acontecimientos y de revelaciones. En segundo lugar, también la justicia americana ya ha tomado una decisión anterior en relación a expresidentes en el caso Lava Jato. El año pasado, Roberto Martorelli, expresidente de Panamá, también coimeado por Odebrecht, me parece con 11 o 12 o 13 millones de dólares, fue extraditado de la Florida hacia Panamá. Y creo que el tercer elemento importante es que la Fiscalía ha logrado construir un caso lo suficientemente sólido en cuanto a evidencias, en cuanto al relato y en cuanto a determinar que la intervención criminal de Alejandro Toledo ha sido decisiva para la comisión de este hecho delictivo. Creo que esos elementos, probablemente el tercero es el que más vincula al caso y a la actuación de este fiscal, es que han hecho que la Fiscalía Americana tome una decisión particularmente importante, que es, oye, voy a solicitar una prisión preventiva porque el caso es grave, porque hay una actitud de evasión de parte de Alejandro Toledo, que es, oye, a pesar de haber sido expresidente, no ha decidido alegar una razón política, dice, me están persiguiendo. Es cierto, lo mismo que dicen todos los que han del caso de Lava Jato. No es cierto, ¿no? Porque no hay aquí una dictadura que persiga políticamente por las ideas, ¿no? Exactamente. Y resistirse a los mandatos de la justicia peruana. Creo que esa colección de argumentos es lo que ha hecho que tome una decisión tan importante al fiscal de California y, bueno, mañana veremos la decisión. Y ahí se tomarán otras decisiones importantes. Una de ellas probablemente la que
más termine de cuadrar la gravedad del caso que tiene Toledo delante suyo, es que el juez Hickson decida no dar fianza. Ajá. Y por lo tanto eso va a determinar que Toledo, el proceso de extradición lo va a tener que sufrir con prisión preventiva en los Estados Unidos. El ministro de Justicia dijo que casi el 90% de los pedidos de fianza son negados, ¿verdad? Mira, es que acá hay, me parece una circunstancia que es la particularidad, gravedad del caso, ajá, ¿no es cierto? A los cuales hay que incorporarle también algunos elementos de carácter convencional. Perú y los Estados Unidos han firmado la Convención contra el Lavado de Activos, que es justamente uno de los hechos que la Fiscalía está... Y además de otros países, ¿no? Y además, obviamente, además de otros países, Perú y Estados Unidos tienen un tratado de extradición. Es decir, creo que las circunstancias, tanto, digamos, probatorias, tanto fácticas en relación al caso, a las evidencias que se han logrado acumular, los elementos más de carácter normativo, jurídico, en este momento juegan contra Alejandro Toledo. Y eso efectivamente ha hecho que tras el pedido de prisión preventiva, tras la orden judicial que dispone de su prisión preventiva, me parece que hemos volteado una suerte de circunstancias en las que vamos a ingresar a una última etapa, ciertamente dura, probablemente los Estados Unidos sea el sistema de justicia más complejo para litigar extradiciones, pero eso no quiere decir que sean imposibles, son complejas, son difíciles, pero al final Estados Unidos a pesar de ser un país garantista, ¿no? Los derechos, es un país siempre, ¿no? Que tiene un sistema de justicia, el anglosajón, muy garantista, pero sin duda alguna los antecedentes que tenemos con los Estados Unidos son bastante favorables, inclusive en temas de derechos humanos. Estados Unidos ha terminado concediendo extradiciones. El caso de Tel Murtado, por ejemplo, fue una extradición larga de entre 3 y 4 años, pero finalmente se concedió. Y el antecedente más vinculado a este caso, vuelvo a repetirlo, es el caso Martorell, el expresidente de Panamá, y eso ocurrió el año pasado. Por lo tanto, y él estuvo en prisión un año. Y él también estuvo en prisión, claro, me parece que en Miami. Por lo tanto, creo que a pesar de las dificultades que se han querido pintar y de las aparentes imposibilidades de que la extradición de Toledo funcione, finalmente creo que los hechos están demostrando que está caminando. Se ha superado muchos problemas también internos en el sistema de justicia. Hay que recordar que Toledo tiene 2 procesos diferentes por el mismo caso, el caso Ecoteva y el caso de corrupción de funcionarios tras las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht. Van a haber 2 procesos de extradición, probablemente uno se adelante, sea el caso, el llamado caso Ecoteva, y cuando Toledo esté en el Perú, finalmente se culmine el segundo proceso de extradición. Me parece que esa va a ser un poco la figura con Toledo, ¿no? Antes de seguir con estos temas, el pago de la caución o de la fianza, ¿cómo se calcula? ¿Y qué pasaría si Toledo sí tiene para pagar la fianza? Sería, digamos, plata tiene. Un interrogante, porque si tiene para pagar, ¿de dónde sacan? Mira, en realidad la fianza la determina, no voy a decir de una manera arbitraria el juez, pero lo decide el juez sobre la base de, particularmente de la gravedad del hecho, ¿no es cierto? La fianza en el sistema de justicia americano es un mecanismo en el que uno paga esa fianza, ¿no es cierto? Y afronta su proceso penal en libertad. Pero no es que el juez diga, oye, señor Toledo, usted tiene como fianza 1 millón, 1,5 millones, y Toledo dice, sí, acá tengo en el bolsillo 1 millón, porque además el procesado, en este caso el extraditable, que es Toledo, tendrá que acreditar la licitud de los fondos. Hay que recordar que Toledo estaba siendo procesado por lavado de activos. Toledo ha dicho que él no ha cometido el hecho delictivo, que él nunca le pagaron, por lo tanto, ya Toledo sí tiene un gran problema. Si en el caso hipotético de que hubiese fianza, va a ser una fianza bastante elevada. Y por lo tanto, ¿cómo ¿de cuándo calcula usted, Carlos? Mira, yo no... ¿Millón? Probablemente $1 millón, ¿no? Probablemente $1 millón. ¿Qué pasa si Toledo sí tiene ese millón? Bueno, tendría que explicar a la justicia peruana de dónde sacó la plata, ¿no es cierto? ¿De dónde sacó la plata? Y en segundo lugar, que esa plata tiene un origen lícito, ¿no es cierto? O sea, el sistema de justicia americano es lo suficientemente astuto como para... Sería una mala estrategia de pagar, porque... Obviamente. Es que ahí hay un segundo problema más práctico de Toledo, ¿no es cierto? En el caso de que el juez Dixon dijera, oye, hay fianza y por lo tanto usted la tiene que pagar. Creo que ese problema puede ser inclusive peor para Toledo, porque él va a poner en evidencia que efectivamente sí tiene recursos económicos lo suficientemente importantes como para pagar el monto de una fianza importante como la que evaluamos es posible que se dicte. Pero desde mi punto de vista hay una elevada probabilidad de que más bien el juez diga no hay fianza. Y el escenario de Toledo en términos judiciales es un escenario bastante complejo.
Y el escenario para la justicia peruana es que se tiene que adelantar, ¿no es cierto?, la decisión del fondo del caso, que es si procede o no procede la extradición. Si hay o no suficiente evidencia que vincule a Alejandro Toledo con la Comisión de Derecho Electivo, que la Fiscalía, además, es un caso en el que ya existe acusación, ¿no es cierto? Hace 2 o 3 semanas el fiscal Vela ya presentó acusación, ha pedido 16 años de pena, por lo tanto, es un caso que de llegar Toledo a Perú, no te voy a decir al día siguiente, pero un tiempo muy corto, Toledo va a ir a un juicio oral de manera directa, ¿no? Él, además, si viene aquí, va a ir de frente a prisión, porque tiene un mandato de prisión preventiva, ¿no? Sí, obviamente. Claro. Ahora, si la decisión del juez Tomás Hickson es esta, la de que continúe en prisión, ¿es apelable esta decisión? ¿La defensa de Toledo puede apelar? En realidad, ¿no? todas las decisiones judiciales son apelables. Porque se habla además de un habeas corpus que y también en el sistema americano, ¿no? Y también hay el mecanismo constitucional del habeas corpus en la justicia americana. En realidad, de hecho, Toledo va a desplegar una estrategia legal que haga difícil su proceso de extradición. Ya lo ha venido haciendo, ¿no es cierto? Y ahí sí yo creo que Toledo tiene el dinero para pagar lo suficiente, la cantidad de abogados y de lobistas, como lo ha venido desarrollando en los Estados Unidos. Pero me parece que estos elementos de el acuerdo del 2016, la convención contra el lavado de activos, el antecedente en la Corte de la Florida, me parece que configura un escenario en el que yo veo difícil que la justicia americana diga aquí no hay evidencia, aquí nos vamos a desvincular de todo eso que hemos estado haciendo y firmando inclusive en tratados y le vamos a negar la extradición a la justicia peruana. Es además un reto para los Estados Unidos, ¿no? En la lucha contra la corrupción. Por supuesto, no veo ese escenario. Porque además creo que si algo ha tenido de favorable el transcurso largo del tiempo desde que Toledo se fue a los Estados Unidos, estamos hablando de 2017. Enero del 2017, es que la Fiscalía ha tenido la posibilidad de ir corrigiendo algunos errores y de ir avanzando en la construcción de un caso que desde cualquier punto de vista es un caso que ya está literalmente cerrado en cuanto a la incorporación de las evidencias, digamos. Ahora es súper evidente que Toledo pidió los 35 millones, que con esa plata fue Maiman el que la recibió, él estuvo dando de a pocos a Toledo, con esa plata él se fue comprando la casa de Casuarina, la oficina de Surco, en fin, me parece que ese dato, la evidencia, que es un asunto tan importante para un sistema judicial como el americano, es un tema bastante consolidado. Y esa es la posición de la Fiscalía y sobre eso es que el juez Dixon tiene que tomar una decisión. Ahora, hay muchos escenarios también, Carlos, que se podrían presentar, ¿no? Si él, si paga la fianza, sale en libertad, pero continúa el proceso. Sí. ¿Qué pasa si él ingresa a alguna embajada como asilado? Mira, esa posibilidad está abierta, ¿no? Es decir, Toledo y otros políticos han venido argumentando mi proceso judicial es una persecución política, ¿no es cierto? Me parece que eso no hay que descartarlo. Lo que creo que sí hay que descartar es la posibilidad de que alguna representación diplomática en los Estados Unidos acoja una tesis como esa. Me parece que ya hemos superado ese test, ¿no es cierto?, con el caso García, y me parece que eso va a ser un antecedente también para un presidente como Toledo, que está infinitamente más comprometido que Alan García en el momento que Uruguay tomó la decisión luego de varias semanas de reflexión, ¿no? Ahora, la situación de la señora Elian Carr, que hoy ha salido pues en muchos medios de comunicación negando hablar español, inclusive. Sí. Bueno, ¿cuál es su situación de ella? Porque ella está libre en Estados Unidos, puede transitar libremente, e incluso algunos ya más agudos dicen que podría viajar a Israel, ¿no? Donde no hay un tratado de extradición. Sí, a mí me da la impresión que la suerte legal o judicial de Elian Carr va a ser la suerte de Toledo, ¿no? Es cierto, ella no ha sido funcionaria pública, pero no cabe duda que el involucramiento de ella en la comisión de los hechos delictivos es sumamente concreto y sumamente objetivo, ¿no? Y el hecho de la posibilidad de que vaya a Israel, en fin, también puede ser una posibilidad abierta, pero me parece que mientras más pasen los días y mientras más avancen el requerimiento de extradición, eso se va a ver mucho más complicado para ellas, ¿no es cierto? Porque me parece que con el hecho de la detención de Toledo o la audiencia de mañana, ya el curso del proceso de extradición es uno diferente. Hemos entrado en una etapa ya de la decisión final sobre el fondo del caso. Y esa decisión final sobre el fondo del caso es una decisión que también va a involucrar a la propia Elian Carr, ¿no? Y por lo tanto me parece que, si bien es cierto, eso podría ocurrir, pero también Elian Carr puede correr
una suerte, la misma suerte que su esposo Alejandro Porque Toledo. el cuartelillo de extradición se está elaborando recién, pero tiene Sí. un pedido de prisión preventiva. Si ella sale de los Estados Unidos, ¿hay un mecanismo de Interpol que la puede detener también? Va ¿O a no? ser detenida, porque las órdenes, en este tipo de casos, no son órdenes judiciales a nivel interno, sino órdenes judiciales a nivel internacional, ¿no? Listo, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Bueno, un gusto. Carlos Rivera, abogado de IDL, aquí con unas importantes reflexiones. Bien, amigos, vamos a una breve pausa, retornamos. Viene Robert Malca con los deportes.